Mientras pulía un marco de plata en el silencioso estudio, la mano de Elena se detuvo en seco. Sus ojos, cansados por una vida de trabajo, se clavaron en el retrato de un niño. Un susurro escapó de sus labios, cargado de incredulidad. Esa cicatriz, no puede ser. Elena trabajaba como limpiadora en aquella mansión inmensa, un lugar donde el lujo susurraba desde cada rincón. Era un fantasma entre paredes doradas, invisible para el joven y enigmático millonario al que nunca había visto en persona. Cada movimiento de sus manos agrietadas tenía un único propósito: pagar la universidad de su hija, Sofía. Soñaba con darle un futuro lejos del polvo y el silencio, una vida donde nadie la hiciera sentir pequeña. Pero aquel día, la presión era asfixiante. La estricta ama de llaves le había asignado la limpieza del ala privada, una zona prohibida. Un solo error, y perdería el trabajo que garantizaba el sueño de su hija. Fue entonces cuando lo vio, el retrato de un niño de unos 7 años, con el pelo revuelto y una sonrisa triste. Pero no era su expresión lo que le robó el aliento. Era una diminuta cicatriz, una media luna perfecta justo encima de la ceja derecha. La imagen fue una descarga eléctrica en su memoria. De repente, ya no estaba en una mansión sino en el patio polvoriento de un orfanato, 40 años atrás. Recordó a un niño asustado llamado Ricky, que acababa de caerse de un árbol. Ella misma le había curado esa herida. Con la respiración contenida, Elena susurró el nombre que creía olvidado para siempre. Ricky. La verdad, la golpeó como una ola helada. El niño al que protegió como una hermana mayor, el pequeño que no tenía a nadie, era ahora el dueño de todo aquello. Su propio jefe. Pero lo que estaba a punto de descubrir cambiaría sus vidas para siempre. El eco de aquel nombre Ricky resonaba en el silencio de su mente mientras Elena volvía a su rutina, pero algo dentro de ella había cambiado. Cada mañana, el despertador sonaba antes de que el sol se atreviera a salir, y sus pies tocaban el suelo frío con el mismo propósito de siempre: Sofía. Su vida era un mosaico de autobuses llenos y pasillos silenciosos. En la calle, era una sombra más. En las casas que limpiaba, era un par de manos que borraban las huellas de vidas que no eran la suya. Soñaba con un futuro donde su hija no tuviera que saber lo que era sentirse invisible. La señora Morales, el ama de llaves, era una nube de tormenta permanente. Le hablaba sin mirarla a los ojos, señalando motas de polvo imaginarias con un dedo acusador. Elena aprendió a encogerse, a hacerse más pequeña para evitar el conflicto que podría costarle el sueño de su hija. A veces, mientras limpiaba, se permitía pequeños actos de rebeldía silenciosa. Se detenía un segundo de más frente a la ventana, observando el jardín perfectamente cuidado, imaginando a Sofía paseando por un campus universitario, libre y feliz. Ese pensamiento era su único lujo. El contraste era un golpe constante. Sus manos, agrietadas por la lejía, pulían grifos de oro. Su almuerzo, un bocadillo envuelto en papel de aluminio, lo comía a escondidas en un cuartucho, mientras el aroma de la comida de los dueños flotaba en el aire. Pero una llamada al mediodía lo cambiaba todo. La voz de Sofía, vibrante de energía al otro lado del teléfono, hablando de sus clases, de sus sueños. Elena cerraba los ojos y sonreía. Cada palabra de su hija era la recompensa que borraba el cansancio de sus huesos. Esa tarde, la señora Morales la interceptó con una mirada más afilada que de costumbre. Le ordenó limpiar el ala privada, la zona prohibida. Su voz era un susurro helado, un solo objeto fuera de lugar, una sola queja del señor, y estaría en la calle. El corazón de Elena se aceleró. El miedo, un viejo conocido, le atenazó el estómago. Perder ese trabajo no era una opción, era el pilar que sostenía el futuro de Sofía. Asintió en silencio, sintiendo el peso de un mundo entero sobre sus hombros. Mientras se dirigía hacia aquellas puertas cerradas, una sensación extraña la recorrió. El aire parecía más denso, cargado de secretos. No sabía por qué, pero sentía que al otro lado no solo la esperaba una habitación que limpiar, sino una respuesta a una pregunta que ni siquiera sabía que tenía. Es increíble cómo un instante puede cambiarlo todo, sin importar en qué rincón del mundo te encuentres. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo y qué hora es en tu ciudad. Con la mano temblorosa, empujó la pesada puerta de madera. El chirrido rompió el silencio sepulcral de la mansión. Al entrar,
No sabía que estaba a punto de enfrentarse a los fantasmas que había enterrado 40 años atrás. El tiempo se detuvo en el estudio. Elena, con la mano suspendida en el aire, no podía apartar la vista del retrato. El nombre, Ricky, era un eco en su mente, un fantasma que había vuelto de un pasado enterrado. El mundo entero se había reducido a esa pequeña cicatriz. Un sonido brusco rompió el silencio. La pesada puerta del estudio se abrió con un clic seco. Elena se sobresaltó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. No estaba sola, sabía que la habían descubierto en un lugar prohibido. Un hombre alto, vestido con un traje impecable, entró en la habitación. Su rostro era una máscara de concentración, con la mandíbula apretada mientras hablaba en voz baja por teléfono. No se percató de su presencia al principio, demasiado absorto en su propio universo. Hablaba de millones, de contratos, de decisiones que movían imperios. Sus palabras eran frías y precisas, un lenguaje de un mundo completamente ajeno al de Elena. Para él, los pasillos de aquella mansión eran solo el escenario de su poder. Para ella, eran su medio de vida. De repente, levantó la vista y sus ojos se clavaron en ella. La llamada se detuvo. Su expresión cambió de la indiferencia a una irritación gélida. Vio a una empleada donde no debía estar, tocando algo que no le pertenecía. Terminó la llamada con una frase cortante y guardó el teléfono en el bolsillo. El silencio que llenó la habitación era ahora denso, cargado de acusación. Cada segundo se sentía como una hora. Elena sintió que sus rodillas temblaban. Dio un paso hacia ella, lento y deliberado. Su sombra la cubrió por completo, haciéndola sentir aún más pequeña, más insignificante. Elena sintió que el aire le faltaba, atrapada entre el hombre imponente y el recuerdo del niño asustado del retrato. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó. Su voz no era alta, pero tenía un filo de acero. No esperaba una respuesta sino una sumisión. Para él, ella solo había roto una regla sagrada, una intrusa en su santuario privado. El corazón de Elena latía desbocado. El miedo a perder su trabajo luchaba contra la increíble verdad que ardía en su pecho. Quería gritar, explicar, pero las palabras se ahogaban en su garganta. Todo por lo que había luchado estaba a punto de desmoronarse. Sus ojos llenos de lágrimas se movieron del retrato al rostro del hombre. Buscaba desesperadamente la pequeña cicatriz, casi invisible por el tiempo. Y entonces, la vio. Una diminuta línea pálida sobre su ceja derecha. Era él. Él la miraba con impaciencia, esperando que se disculpara y desapareciera. Pero Elena no iba a huir. Abrió la boca, dispuesta a pronunciar la única palabra que podría salvarla o destruirla por completo. El destino de 2 vidas pendía de ese único instante. Ricky. La palabra flotó en el aire cargado del estudio, un susurro frágil contra las paredes de caoba. Elena lo miró, con el corazón en un puño, esperando un destello de reconocimiento, una chispa del niño perdido en los ojos del hombre poderoso. La reacción de Ricardo fue instantánea, pero no la que ella esperaba. Su rostro, por un segundo, se contrajo en una mueca indescifrable, una mezcla de sorpresa y pánico. Luego, se endureció, convirtiéndose en una máscara de hielo. «¿Perdone?», dijo, su voz cortante como un cristal roto. Elena intentó hablar de nuevo, señalar la cicatriz, el retrato, pero él levantó una mano, deteniéndola. «No sé quién es usted, ni de qué fantasmas me habla. Ha entrado en una zona privada y ha tocado mis pertenencias». Su tono no dejaba lugar a dudas. Con un movimiento seco, sacó su teléfono y pulsó un número. «Señora Morales, venga a mi estudio inmediatamente. Tenemos una empleada que ha perdido el rumbo». Cada palabra fue un golpe, una humillación pública que la dejó sin aire. La señora Morales apareció en la puerta en segundos, su rostro una mezcla de satisfacción y desprecio. Al ver la escena, una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. «Le advertí que conociera su lugar», le siseó a Elena mientras la agarraba del brazo con una fuerza inesperada. La arrastró fuera del estudio, por los largos pasillos silenciosos que ahora parecían un túnel de vergüenza. Elena no se resistió. Sentía el cuerpo entumecido, el alma rota. En la puerta de servicio la señora Morales la empujó hacia la calle. «No vuelva a poner un pie aquí». Afuera, el ruido de la ciudad la golpeó como una bofetada. El sol le pareció demasiado brillante, la gente demasiado ruidosa. Caminó sin rumbo, sintiendo el peso de la injusticia aplastándola.
No solo había perdido su trabajo, había perdido un trozo de su pasado. El teléfono vibró en su bolsillo. Era Sofía, su voz llena de vida al otro lado, contándole emocionada sobre un proyecto en la universidad. Elena forzó una sonrisa en su voz, mintiendo, diciéndole que todo estaba bien. La mentira le quemó la garganta. El sueño de su hija ahora pendía de un hilo. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Buscó trabajo en otros lugares, pero las puertas se cerraban. El despido de una mansión tan importante era una mancha en su historial. La esperanza se desvanecía con cada rechazo, con cada moneda que contaba para poder comer. Una tarde, sentada en la soledad de su pequeño apartamento, miró el último aviso de la matrícula de la Universidad de Sofía. El papel parecía burlarse de ella, un recordatorio tangible de su fracaso. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente rodaron por sus mejillas. Se sintió completamente sola, una hormiga contra un gigante. ¿Quién le creería? Era su palabra contra la de un millonario. La duda empezó a corroerla. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si todo había sido una cruel coincidencia? En su desesperación, recordó una vieja caja de madera que guardaba desde el orfanato. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro, entre recuerdos amarillentos, encontró una foto descolorida. Una niña abrazaba a un niño pequeño, ambos con sonrisas tristes. Y allí estaba, sobre la ceja del niño, una pequeña herida. La prueba de que no estaba loca. Pero ahora, esa prueba parecía tan inútil como sus lágrimas. El papel con el aviso de la matrícula universitaria de Sofía temblaba en la mano de Elena. Era más que una factura, era la sentencia de un sueño roto. El peso del mundo la aplastó, y se dejó caer en una vieja silla de madera. Sus lágrimas, silenciosas y amargas, cayeron sobre el recordatorio de su fracaso. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en ella. Una pequeña caja de madera oscura, olvidada en un rincón, cubierta por el polvo de los años. Era la única herencia de su vida en el orfanato. Con un impulso que no sabía de dónde venía, se arrastró hasta ella y levantó la tapa chirriante. Un olor a papel viejo y a recuerdos guardados llenó el aire. Dentro, un par de cintas descoloridas, una concha de mar, y al fondo, una fotografía amarillenta. Sus dedos, temblorosos, la sacaron a la luz. La imagen estaba borrosa por el tiempo, pero la escena era nítida en su memoria. Una niña con trenzas, ella misma, abrazaba a un niño pequeño que lloraba. El niño miraba a la cámara con ojos asustados, y justo sobre su ceja derecha, una pequeña herida fresca, una media luna perfecta. La prueba. La verdad irrefutable de que no estaba loca. Una nueva clase de lágrimas brotó de sus ojos, no eran de tristeza, sino de validación. Un sollozo que era mitad dolor y mitad rabia se escapó de su garganta. Se aferró a esa foto como si fuera un ancla en medio de la tormenta. Por primera vez en días, el sentimiento de impotencia empezó a ser reemplazado por una llama de determinación. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en el silencio de su estudio, Ricardo no podía concentrarse. Las cifras en la pantalla se volvían borrosas. La palabra de aquella mujer, Ricky, resonaba en su cabeza. Un eco de un fantasma que había pasado toda su vida intentando enterrar. Por un instante, la imagen de un patio polvoriento y el tacto de una mano suave curando su herida le asaltaron, pero la apartó con furia. De vuelta en su pequeño apartamento, Elena miraba la foto. La prueba estaba en sus manos, un pedazo de papel frágil contra un imperio de poder y dinero. ¿Qué podía hacer? Volver allí significaba enfrentarse a la humillación, a la posibilidad de que la volvieran a echar. Pero no hacer nada significaba traicionar al niño de la foto y a sí misma. La injusticia le quemaba por dentro. El sueño de su hija, su propia dignidad, todo estaba en juego. Tenía la verdad, pero el mundo rara vez escucha la verdad de los que no tienen nada. La decisión que tomara ahora lo cambiaría todo. Dale a me gusta y comenta qué harías tú en esta situación. Se levantó del suelo, sintiendo cómo una fuerza nueva recorría su cuerpo. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero ahora estaba acompañado de algo más poderoso, la certeza. Miró por la ventana, hacia los imponentes edificios que arañaban el cielo, donde se escondía la mansión. Ya no era solo por el trabajo o por el dinero. Era por ese niño asustado, era por la niña que le prometió cuidarlo. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, su mirada fija y decidida. Iba a volver a esa mansión, pero esta vez, no entraría por la puerta de servicio.
La puerta principal de la mansión se abrió con una fuerza que no le correspondía. Elena entró, no como la limpiadora invisible que se deslizaba por la entrada de servicio, sino como una mujer que había venido a reclamar una verdad robada. En su mano, apretaba con fuerza la vieja fotografía, su única arma en un mundo que no era el suyo. La señora Morales fue la primera en reaccionar. Apareció en el vestíbulo, su rostro una máscara de furia contenida. «¿Usted? ¿Cómo se atreve a volver?», siseó, avanzando para agarrarla del brazo. Pero esta vez, Elena no retrocedió. Se mantuvo firme, sus ojos fijos en la gran escalera. «No vengo a verla a usted, vengo a hablar con Ricardo». El alboroto atrajo al dueño de la casa. Ricardo apareció en lo alto de las escaleras, su expresión fría como el mármol bajo sus pies. «Señora Morales, ¿qué es este escándalo?». Su mirada se posó en Elena, y su rostro se endureció. «Le dije que no volviera a poner un pie en mi casa». La amenaza flotaba en el aire, pesada y definitiva. Elena ignoró a la señora Morales, y levantó la vista hacia él. Su voz no tembló, estaba cargada con el peso de 40 años de silencio. «No soy una extraña. No soy una mentirosa». Lentamente, levantó la fotografía descolorida para que él la viera. «Este niño», dijo, su voz quebrándose por primera vez, «este niño vivió conmigo en el orfanato». El tiempo se detuvo. Ricardo bajó los escalones, uno a uno, como si caminara bajo el agua. Sus ojos estaban clavados en el trozo de papel amarillento que ella sostenía. La señora Morales intentó intervenir. «Señor, es una treta, está loca», pero Ricardo la silenció con un gesto brusco de la mano, sin apartar la vista de Elena. Llegó frente a ella y tomó la fotografía con dedos temblorosos. La imagen de la niña con trenzas abrazando al niño que lloraba, le golpeó con la fuerza de un recuerdo perdido. Un destello fugaz. El olor a antiséptico, una mano suave en su frente, una canción de cuna susurrada en la oscuridad. Su máscara de millonario impenetrable se hizo añicos. Levantó la vista de la foto hacia el rostro de Elena. Por primera vez, no vio a la empleada sino a la niña que lo había protegido. Lágrimas, extrañas y olvidadas, llenaron sus ojos. Una sola palabra escapó de sus labios, un susurro que rompió el silencio de décadas. «Lina». Elena asintió, las lágrimas rodando por fin por sus mejillas. «Te encontré, Ricky». El silencio que cayó sobre el vestíbulo fue absoluto, roto solo por el sonido de la fotografía al caer de los dedos entumecidos de Ricardo, y planear hasta el suelo de mármol. El mundo se reordenó en el silencio de aquel vestíbulo. Con una sola mirada helada de Ricardo, el poder de la señora Morales se evaporó. Intentó balbucear una excusa, pero las palabras murieron en su garganta. Sin mediar palabra, Ricardo señaló la puerta. La mujer que había construido su pequeño reino sobre la humillación ajena, salió de la mansión sin dignidad, convertida en un fantasma del pasado. Ricardo guió a Elena, no a un cuartucho de servicio, sino al salón principal. Le pidió que se sentara en un sofá de terciopelo donde antes solo había pasado el paño. Durante horas, las palabras llenaron el vacío de 40 años. Él confesó cómo, tras ser adoptado, había luchado por borrar cada rastro de su origen para encajar en un mundo de privilegios. Ella le habló de su vida silenciosa, de su lucha diaria y del sueño que la mantenía en pie, su hija Sofía. Con una calma que Elena nunca había visto en él, Ricardo hizo una llamada. No ofreció caridad, sino justicia. Creó una beca completa a nombre de Sofía, asegurando no solo su carrera universitaria, sino cualquier estudio que quisiera emprender en el futuro. Elena sintió cómo el peso que había cargado sobre sus hombros durante décadas, se desvanecía por completo. Pero Ricardo no había terminado. La miró a los ojos, y por primera vez, vio en ella a la niña que lo protegió. Le ofreció dirigir su nueva fundación benéfica, dedicada a ayudar a niños de orfanatos. «Tú me cuidaste cuando no tenía a nadie», le dijo con la voz rota. «Ahora quiero que me ayudes a cuidar de otros como nosotros». Un año después, Elena ya no vestía un uniforme. Con un traje elegante, se encontraba de pie en un podio, frente a un orfanato recién renovado. Su voz, antes un susurro, ahora resonaba con confianza mientras hablaba de segundas oportunidades. A su lado Ricardo la miraba, no como a una empleada sino como a su igual, su socia. Entre el público, Sofía, de visita de la universidad, observaba a su madre con una admiración que llenaba sus ojos de lágrimas.
El sueño de Elena se había cumplido de una forma que nunca se atrevió a imaginar. Su hija no solo tenía un futuro, sino que veía en su madre a una heroína. La vida de Elena ya no consistía en pulir la plata de otros, sino en pulir el futuro de cientos de niños. Pequeños detalles marcaban el cambio. Ahora tenía sus propias llaves, su propio despacho, y su risa se escuchaba a menudo en los pasillos de la fundación. La verdadera riqueza no se mide en mansiones ni en cuentas bancarias, sino en la capacidad de recordar de dónde vienes y en la valentía de reparar lo que se rompió. La historia de Elena y Ricardo nos enseña que un acto de bondad, por pequeño que sea, puede viajar a través del tiempo y cambiarlo todo. Si esta historia te ha conmovido, compártela para que su mensaje de esperanza llegue a más personas. Cuéntanos qué es lo que más te ha emocionado. Al final del acto, Elena y Ricardo colgaron un nuevo retrato en la pared principal del orfanato. No era la foto de un niño triste y solo, sino la de dos supervivientes que por fin sonreían juntos. Habían cerrado el círculo, demostrando que la familia no siempre es de sangre, sino de quien te cura las heridas.